Bueno, vamos a empezar con la explicación sobre la poesía mística, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los místicos surgen por esa contrarreforma que lleva a cabo el catolicismo, con España como cabeza de toda esa contrarreforma, a raíz de la reforma de la espiritualidad que había llevado Lutero en Alemania y también en Inglaterra y a través de Erasmus, de Rotterdam, ¿vale? Eh, Se había buscado llegar a una espiritualidad mucho menos material, más relacionado con la interioridad, con el poder rezar cada uno en su casa, el poder interpretar incluso la Biblia cada uno, una cosa que estaba vetada hasta ese momento, ¿no? Esto había llevado, claro, a que surgieran distintas espiritualidades, incluso sectas, incluso cosas que iban en contra del cristianismo, a lo que surgió esa contrarreforma a través del Concilio de Trento, que fue un concilio que se llevó en el Vaticano para poder poner y situar qué era la religión católica y qué no era católico, ¿vale? A raíz de esa contrarreforma y también con la influencia de la reforma protestante, surgió esta literatura mística. Los místicos eran personas religiosas que aspiraban a comunicarse y a relacionarse directamente con Dios, no a través de un sacerdote, no a través de un texto, sino a través de una unión real, de una conversación real, de una visión real. La mística, en el origen, etimológicamente, significa sabiduría secreta. Ese nombre lo que intenta es describir el don gratuito que Dios concede a algunas almas al fundirse con ellas, al llenarlas de su amor. El proceso místico por el que el alma se funde con Dios, se une con Dios, atraviesa distintas fases o distintas vías. La vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, ¿vale? La vía purgativa es la que el hombre se libra del pecado. ¿Cómo consigue el hombre librarse del pecado? Pues a través de la penitencia, a través de la práctica de la virtud, a través de hacer cosas por el prójimo, a través de infligirse exigencias no solamente espirituales sino también corpóreas. La vía iluminativa es en la que el alma se somete a Dios, ya renuncia incluso a su capacidad de raciocinio, a la inteligencia humana y se deja llevar por la sabiduría de Dios. Las cosas donde nosotros pondríamos las dudas, porque nuestra razón hace que a lo mejor no creamos ciertas cosas, o no es que no la creamos, sino que dudemos de ellas, ¿no? Pues la virginidad de la Virgen María, cómo pudo ser madre y siendo virgen, no sé, el que Dios resucitara después de ser crucificado, una serie de cosas que a la razón le llevan a la duda. Pues la vía iluminativa lo que hace es que el hombre se somete a Dios y somete esas ideas suyas que la razón le pone como pega y deja de creer en sí mismo para unirse directamente a lo que Dios ha dicho a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿vale? Además, a través del Espíritu Santo recibe una especial iluminación, una especial sabiduría. La vía unitiva sería la última en la que consigue esa fusión, en la que consigue esa unión mística entre el alma y entre Dios. La culminación de esa unión mística es el éxtasis. El éxtasis es la anulación total de los sentidos, el dejar de estar en la tierra. La gente no creyente esto lo compara con cuando está drogado, ¿no? Realmente no tiene nada que ver, es un placer que no tiene nada que ver con lo corpóreo, ni con nada material, ni con nada que podamos imaginar aquí en la tierra, ¿no? Es un sentimiento total de felicidad y gozo que muy pocas personas han podido experimentar, ¿no? Las dos primeras vías son comunes para los ascetas y para los místicos. La tercera solamente es para los místicos, para aquellas almas privilegiadas que Dios quiere concederles ese don, que Dios quiere concederles esa gracia, ¿vale? Las figuras más representativas de la mística española van a ser Teresa de Jesús y San Juan de Dios, que las tenéis aquí, ¿vale? Fijaros que a Teresa de Jesús se la representa siempre escribiendo con una pluma en la mano
y con una paloma que representa al Espíritu Santo sobrevolándola. Eso significa que lo que ella escribe no viene de su propia cabeza, sino que es el propio Espíritu Santo, el propio Dios a través del Espíritu Santo quien se lo hace llegar, ¿vale? Vamos a centrarnos en la persona de San Juan de la Cruz. Vamos a ver la vida que tuvo, cómo era su personalidad, etc. San Juan de la Cruz nació en Ávila, en Fontivero, en 1542. Provenía de una familia muy pobre. En el 63 ingresó en la Orden Carmelita. Allí estudió filosofía y teología en la Universidad de Salamanca y conoció a Fray Luis de León. En el 67, su inclinación hacia una vida de penitencia, hacia una vida de pobreza, le hizo unirse a la reforma de la Orden Carmelita que estaba llevando Teresa de Jesús. Teresa de Jesús reformó la Orden de los Carmelitas. Los Carmelitas es una orden religiosa que siguen a la Virgen del Carmen, el Carmelo, y ella reformó esa porque decía que la orden carmelita, que las monjas carmelitas y los religiosos carmelitas se habían dejado llevar demasiado por las cosas materiales, ¿no? Que habían convertido los conventos en zonas palaciegas, que vestían con buenos hábitos, que tenían los mejores alimentos, que incluso recibían visitas de nobles y aquello se había convertido casi en una tertulia de palacio, ¿no? Y entonces ella decía que no, que los carmelitas tenían que buscar la humildad, que tenían que buscar la pobreza. Y ella reformó esa orden y San Juan de la Cruz se le unió, ¿vale? Y participó activamente en esa reforma. En 1578 fue apresado en Toledo y logró escapar de la prisión y refugiarse en un convento de carmelitas descalzas. ¿Por qué fue apresado? Pues porque los carmelitas que no estaban de acuerdo con la reforma, porque ellos vivían muy bien con todas esas riquezas, pues movieron a los obispos para que vieran esto que estaban haciendo Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz como una amenaza, ¿no? Como algo que era contra Dios, como si fuera promovido por el propio demonio. En 1578, por lo tanto, alcanza un importante puesto en la orden y desarrolla gran parte de su vida en diversos lugares de Andalucía. Va a fundar conventos, va a hablar de esa vida austera, de esa vida fuera de la riqueza. En 1591 sufre nuevos conflictos y ya muy enfermo se queda en Úbeda, que es donde muere, en Jaén, ¿vale? Ahí nací yo. Este era San Juan de la Cruz. Desde muy joven, San Juan se siente inclinado hacia el ascetismo de una vida libre de bienes materiales, fuera de riqueza, llena de penitencias para poder consolar al cuerpo de Cristo, en soledad, en silencio para poder meditar. La interpretación de la pobreza como un camino ascético, como un camino que ascético viene de ascenso, un camino que le lleva a ascender hasta Dios, explica todo el desapego que tiene hacia la teología escolástica oficial y el saber universitario, y prefiere el conocimiento experimental de Dios, es decir, lo que él interpreta o lo que él aprende de Dios en su oración, en su meditación, en su estado de soledad y de rezo con Dios, ¿vale? La producción de la obra de San Juan de la Cruz es muy breve, también porque él murió joven, y sin embargo, con esa brevedad, esa obra tan corta, consiguió un lugar muy importante en la lírica universal, no solamente española, sino universal. Se puede dividir en una primera etapa de tipo tradicional, que emplea el octosílabo y cuyo modelo son los cancioneros y la poesía popular de villancicos y romances, y luego otra ya de influencia italiana, en la que usa sobre todo el verso en decasílabo, que va a venir de Italia, y va a tener un sentido religioso. Desarrolla también el tema bucólico de esos pastores, que viene por influencia de Garcilaso. Y estas composiciones constituyen una poesía mística que representan la cumbre de su obra. Ahí vamos a encontrar sus 3 poemas mayores, que van a ser Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor vivo. Los 2 primeros están escritos en lira garcilasiana y el tercero en estrofas de 6 versos.
Es decir, Noche Oscura del Alma y Cántico Espiritual van a estar escritas en liras garcilasianas y el tercero en estrofas de 6 versos, ¿vale? Cántico Espiritual lo escribió en 1577. Es un poema que consta de 40 liras, que siguen de cerca al Cantar de los Cantares bíblicos. No sé si lo habéis leído nunca o si lo habéis escuchado alguna vez, pero el Cantar de los Cantares, que está dentro de la Biblia, es uno de los poemas más hermosos, que hablan de amor y donde el amor es más carnal. Parece mentira que esto esté dentro de la Biblia. Y el Cántico Espiritual es un poema que está inspirado en ese Cantar de los Cantares bíblicos. Es un diálogo entre la amada, que es el alma, y el amado, que es Dios, a quien ella ha buscado a través de valles y montañas hasta encontrarlo, y celebra esa unión mística de haber encontrado al amado. Es un poema que se puede interpretar de manera literal y entender que es un poema entre dos amantes, con toda la carnalidad y todo el amor de dos amantes carnales, o también se puede interpretar de modo alegórico y verlo como esa representación de las vías místicas, ¿vale? Ese camino que hemos hablado antes de las vías místicas. En Noche Oscura del Alma, que se escribió en 1584, se trata de 8 liras y expone, bajo la forma de una alegoría, el caminar del alma hasta su unión con Dios. Ese camino largo, angosto que tiene que sufrir el alma hasta llegar a Dios. Elige como fundamento alegórico una situación amorosa humana. La amada, el alma, sale a oscuras y segura de encontrarse con el amado. En ese poema, ¿por qué a oscuras? A oscuras significa cómo ve el hombre dentro de su capacidad de visión racional. Esa oscuridad que solamente se alumbra cuando tiene fe y cuando Dios le hace ver, ¿no? En este poema la noche se transforma en luz una vez que ha guiado a la amada hasta el amado y se establecen relaciones con las ideas espaciales. Arriba representa lo divino y el abajo representa lo humano. La llama de amor viva es un poema de 4 estrofas aliradas de 6 versos, en el que, sin aludir a las 2 primeras vías, se centra exclusivamente en las sensaciones amorosas que expresa la amada en la unión con Dios, el éxtasis místico. Escribió un comentario en prosa de cada una de sus obras en verso para explicar el sentido de los textos verso a verso y casi palabra a palabra. Los poemas menores, los romances y las canciones, pues desarrollan motivos muy similares. Su valor es inferior al de los 3 grandes poemas, aunque hay algunos de notable calidad como Un pastorcico solo está penando o Tras un amoroso lance. ¿Qué tema va a tocar San Juan de la Cruz? Los temas que va a tocar van a ser sobre todo amorosos, pero amorosos dentro del contexto que os estoy diciendo, de interpretar que la amada es el alma y que el amado es Dios. San Juan de la Cruz se basa en la filosofía neoplatónica, la literatura religiosa y mística de la Edad Media y también el Renacimiento. El amor que saca de sí al enamorado y lo transporta a una unión inefable, inexplicable. Esa luz que representa la divinidad y que hace ver a la persona que está en la oscuridad porque solamente se deja llevar por el raciocinio humano. Reformula todos estos motivos, el Cantar de los Cantares, la caza del amor, reformula todos estos motivos y los altera a su conveniencia en una creación poética excelsa, excelente. El sentido estricto, sin salir de los textos poéticos mismos, pueden entenderse perfectamente como poemas amorosos, pero tal como su autor intentó explicar en sus comentarios, estos textos van más allá del obvio contenido erótico e intenta expresar un contenido espiritual trascendente. Intenta comunicar lo incomunicable que tiene la unión mística y para ello todo el rato lo hace a través de alegorías y de comparaciones con el amor humano. En realidad esto es tan antiguo como el Cantar de los Cantares en la Biblia, ¿de acuerdo? La obra de San Juan fue vista con suspicacia desde el principio, tuvo muchos enemigos, de hecho ya os he dicho que estuvo en la cárcel. Frente a la teología positiva escolástica, San Juan de la Cruz se muestra influido por la tradición teológica que concibe la fe como tiniebla, como oscuridad que genera luz. Ello nos da la clave en el símbolo de la noche oscura.
la pérdida de esa lucidez y la conciencia por parte de la amada en su búsqueda del amado, la ausencia como proceso racional de conocimiento, es muy evidente en el cántico espiritual y en la noche oscura. Sin embargo, en Llama de amor viva y en algunos otros poemas, la aniquilación de la voluntad y el abandono de la razón ya es claro. Ya en ellos aparece la irracionalidad, la creencia en la fe, el conocimiento intuitivo. En cuanto al estilo, la poesía de San Juan sigue la métrica de la poesía de su tiempo, es decir, la lira garcilaseana para sus grandes poemas, los romances y canciones tradicionales para los poemas menores. Esto va a hacer que desemboque en sus textos toda una historia de la poesía lírica de Occidente, desde la poesía trovadoresca hasta la literatura del amor cortés. Toda la poesía medieval va a pasar por su obra. ¿De acuerdo? Va a predominar el sustantivo con respecto a al verbo y adjetivos, que eso va a haber muy poco. ¿Qué influencias va a tener el estilo de San Juan de la Cruz? Pues por un lado, como ya hemos dicho, la poesía culta renacentista italiana, con el empleo del endecasílabo, de la lira, el uso de determinadas imágenes, la influencia de Garcilaso de la Vega y Sebastián de Córdoba, y también de Fray Luis de León. De la lírica castellana tradicional va a coger el octosílabo, temas como el vocabulario, las formas, los motivos, y de la poesía bíblica el cantar de los cantares, ¿vale? Va a predominar el sustantivo, va a haber pocos verbos y pocos adjetivos. Sí que va a acumular adjetivos después del sustantivo, ¿vale? ¿Qué recursos va a utilizar? Pues ahí lo tenéis. La reiteración y la intensificación, como en soledad viva y en soledad apuesto ya sonido. El oxímoron, música callada, soledad sonora, que es los contrarios puestos en cruz. Música callada, música que hace ruido, sin embargo está callada, y la soledad, que es sonido, que es ausencia de sonido, pues va a ser sonora, ¿no? El hipérbaton, la exageración, y miedos de la noche veladores, las exclamaciones afectivas o dichosa aventura, la concentración acumulativa de muchos sustantivos juntos, y por supuesto metáforas, alegorías, comparaciones, etc. ¿Vale? Bueno, yo os lo voy a dejar hasta ahí y os voy a proponer que hagamos un ejercicio. Ahora os lo cuento.